Padre Víctor, buenos días a todos los que nos escuchan, felicidades a todos los que participan del maratón y ánimo y paciencia a todos los que tenemos que dar tantas vueltas para poder llegar a nuestros destinos. A veces tiene uno que ir en calles en sentido contrario porque no puede uno cruzar para su destino, pero pues sin duda que es un mérito el hacer esta carrera. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles 1 denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron 1 denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría 1 denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta una hermosa parábola que a primera vista causa desconcierto. ¿Por qué aquel señor que contrató a trabajadores les paga lo mismo a los que trabajaron 1 hora que a los que trabajaron todo el día? En primer lugar, yo quisiera resaltar, si ustedes se fijan, al principio del Evangelio, a los primeros que contrata les dice: ¿qué les parece? ¿Van a trabajar a mi viña? Les pago 1 denario por todo el día. Y ellos aceptaron. 1 denario era el pago justo del trabajo de 1 día. Entonces, el dueño de la viña no los engañó. Al final del día les paga 1 denario. A todos los demás les dice: a algunos les pagaré lo que sea justo, y a otros ni siquiera les menciona el pago porque, bueno, pues ya es un poquito de tiempo lo que van a trabajar. El problema es con los primeros. ¿Qué les dijo el dueño? Les voy a pagar 1 denario. Ellos aceptaron. Bueno, para poder entender un poquito más el Evangelio del día de hoy, quiero decirles que esta parábola forma parte del Evangelio de San Mateo. Y el Evangelio de San Mateo es un evangelio que se escribió en primer lugar para los judíos que se hacían cristianos. Por lo tanto, ellos tenían muchas interrogantes, muchas preguntas
muchas cosas que resolver para poder poner en Cristo nuestro Señor toda su confianza. Lo primero que necesitaban era descubrir que efectivamente Jesús era el prometido en todo el Antiguo Testamento. Los judíos conocían las profecías donde se anunciaba cómo iba a ser el Mesías, el Salvador, el ungido de Dios. Algunas profecías eran muy hermosas en el sentido de que prometía cosas agradables, pero también había otras profecías que señalaban, como el profeta Isaías especialmente, que iba a ser un siervo sufriente, el Mesías. Y entonces los judíos esperaban que se cumplieran todas aquellas profecías en el Salvador, en el Mesías, en el ungido de Dios. Por eso para ellos era muy importante que se les fuera diciendo, y es lo que hace el Evangelio de San Mateo, les fuera diciendo: yo he cumplido las promesas que Dios había hecho a lo largo del Antiguo Testamento. De hecho, el Evangelio de San Mateo muchas veces usa estas palabras: esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta. En cambio, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, estas palabras casi no aparecen, porque el Evangelio de San Lucas está dirigido a los que se hacían cristianos, pero que no venían del pueblo judío. Ellos no conocían las profecías, entonces para ellos no era tan urgente ver si se cumplían o no se cumplían las profecías en Jesús. Ellos no conocían las profecías. Pero el Evangelio de San Mateo sí va dirigido a judíos que conocen las profecías y que necesitan tener claro que Jesucristo es el Salvador, porque en Él se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Bueno, precisamente por esto, ¿a quién se refiere el Evangelio de hoy? ¿Quiénes son esos trabajadores que están llamados a trabajar en la viña, a pertenecer a esa empresa de vida que es aquella viña? Pues los primeros son los judíos, es el pueblo de Israel. A ellos son a los primeros que Dios llama a participar de la salvación, a participar del trabajo en la viña. ¿Qué fue lo que les prometió nuestro Señor? Yo los llevaré a la salvación, yo seré su Salvador. De hecho, cuando hace un pacto allá en el Antiguo Testamento, el pacto consiste en esto: yo seré su Dios, es decir, yo me comprometo a salvarlos, a guiarlos, a ser su fuerza. Ustedes serán mi pueblo, es decir, ustedes se comprometen a hacer lo que yo les diga, a vivir como yo les enseñe. El pueblo de Israel trabajó mucho para poder aceptar este pacto con Dios, porque las tentaciones de otros pueblos, de vivir al estilo de otros pueblos, era grande. Ellos trabajaron mucho, el pueblo de Israel, para permanecer fieles a la alianza. Muchas veces la quebrantaron y sin embargo muchas veces Dios los volvió a rescatar. A ellos se refieren, ellos son los primeros trabajadores del Evangelio del día de hoy. Por eso cuando un judío se hacía cristiano, tenía dificultad también para decir: ¿cómo es posible que la salvación llegue también a los que no son judíos? A los que de repente entran a la salvación. Apenas ahora se dan cuenta de que Dios quiere hacer una salvación para todos los pueblos, entran y sin haber pertenecido a este pueblo, ya están dentro del camino de la salvación. Para ellos era un conflicto interno. ¿Dios será justo? Nosotros que recorrimos siglos de trabajo para ser fieles a Dios y conocer al Salvador, y estos otros que apenas ahora
conocen al Salvador y lo aceptan, ¿es justo? Bueno, pues es ahí donde Dios contesta con un corazón de Padre hermosísimo. Cuando vayan a misa hoy en la primera lectura, van a encontrar una cita del profeta Isaías, precisamente, donde se nos dice, con palabras de Dios, mis pensamientos no son los pensamientos de los seres humanos. Mis pensamientos están por encima de los pensamientos de los seres humanos. Y esto es importante. Nuestro Señor no desprecia a nadie. Su corazón es un corazón de Padre, infinitamente misericordioso, infinitamente amoroso. Él lo que quiere es que todos los hombres se salven. Claro que tiene que recorrer caminos para ir llevando la salvación, pero la salvación es para todos. La salvación no es solo para unos, la salvación es para todos. Y esto es lo que el Evangelio de hoy quiere mostrarnos, cómo el corazón de Dios está por encima de lo que a veces el ser humano se imagina. A veces tenemos un corazón tan chiquito que quisiéramos como acaparar todo el amor de Dios, toda la misericordia de Dios. Y yo digo, ¿habrá algún padre de familia que se alegre con que uno de sus hijos se pierda? ¿Acaso habrá un padre de familia que se alegre cuando uno de sus hijos cae, por ejemplo, en un vicio y llega incluso hasta la muerte? ¿El papá se alegrará por esta situación? ¿No se alegrará más bien de que aquel hijo que estaba lejos regrese y participe de una vida de amor en familia, que se integre nuevamente a la familia? Y esto es lo que hoy debemos de alegrarnos todos, y especialmente los que somos llamados ahora a la casa de la salvación. El corazón de Dios es tan grande que todos cabemos. Y ojalá que también aprendamos a trabajar para que ninguno se quede fuera del campo de la salvación. Que nadie quede fuera. Cuánta necesidad tenemos en estos tiempos en nuestra patria, por distintas circunstancias. Cuántos jóvenes, cuántos adultos en vicios de distinto tipo. ¿Cómo hace falta que trabajemos ilusionados para que ellos reconsideren el camino y vuelvan a la salvación? No faltará alguien que diga, yo le he hecho toda la lucha, toda la vida por portarme bien. ¿Cómo va a ser posible que estos otros también participen de la salvación después de que recorrieron caminos de desorden, de abusos, de vicios? ¿Cómo va a estar bien? Yo diría, aprendamos a que nuestro corazón se parezca al corazón de Dios. Que todos quepamos en la salvación. Es más, trabajemos porque todos estemos dentro del camino de la salvación, dentro de la familia de los hijos de Dios. Que nadie diga, yo voy a trabajar por mí y que el mundo ruede. Cada uno podemos hacerlo en los ambientes donde nos desenvolvemos. No se trata de fomentar los vicios o las injusticias o la irresponsabilidad. Se trata de que trabajemos porque quienes viven lejos de nuestro Señor puedan saber, soy amado de Dios, le intereso a Dios, Dios me quiere para la salvación. Qué hermoso es contemplar el corazón de Dios. Y aquí yo hago un llamado a todos los que nos sentimos agobiados por nuestras fallas, por nuestros pecados,
por nuestros vicios, por nuestras infidelidades. El Padre Dios nos está esperando. El Padre Dios tiene misericordia de nosotros, aunque sea al final de nuestra vida, pero que le hagamos la lucha de entrar a trabajar a la viña del Señor, es decir, a vivir en esa alegría de la familia de Jesucristo el Salvador. Pues en lo personal, en lo social, en todos los ambientes, hagamos la lucha para que nadie quede fuera de la salvación. Nuestro Señor es amorosísimo y quiere el bien de todos los hombres. Que tengan un buen domingo. Pues a todos nos tiene que